Muy bien, continuaremos ahora con el tercer video del análisis de algoritmos de tipo logarítmico. En esta ocasión estamos analizando el algoritmo de la búsqueda binaria. Como ya vimos anteriormente, en el mejor de los casos, el algoritmo de búsqueda binaria ejecuta 9 instrucciones independientes de la cantidad de elementos que pudiera tener el vector. En esta ocasión vamos a analizar el peor caso, que sería qué pasaría si el dato que estamos buscando no está dentro del vector. Eso implicaría que este algoritmo haría su máximo esfuerzo, es decir, para tratar de encontrar hasta concluir finalmente de que no hay el elemento dentro del vector. Recuerden que para que este algoritmo funcione, el vector previamente deberá estar ordenado, si no, este algoritmo no funcionaría. Dicho esto, comenzamos con el análisis. Toda vez que estamos considerando el hecho de que no se encuentra el dato dentro del vector, y aquí tenemos una variable que comienza con falso y que cambia de valor cuando el elemento es encontrado, por lo tanto, como estamos analizando la situación en la que el elemento no se encuentra en el vector, entonces esta variable nunca cambiaría de valor, por lo que esto se mantendría verdadero durante todo el ciclo. Por lo tanto, el ciclo únicamente dependería de los valores de A y B, que son el punto inicial y final dentro del vector. Dicho esto, entonces haremos el análisis. Pero como en esta ocasión este algoritmo tendría que hacer muchas vueltas, nosotros vamos a tener que hacer el cálculo de la cantidad de veces que se va a ejecutar cada instrucción por medio de deducciones. Para ello, haremos el análisis exclusivamente de las líneas 2 y todas las líneas internas que corresponden al ciclo. Entonces comenzamos con lo siguiente. Si el vector tuviera un solo elemento estaría en la casilla 0, por supuesto. Esto sería lo que ocurriría. A comienza en 0, B también en 0, 1 menos 1, 0. Por lo tanto, 0 menor o igual a 0 es verdadero. La mitad de 0 más 0 es 0. Ahora consultamos si el dato que estamos buscando está en la casilla 0. Como sabemos que no, debido a las condiciones de que el dato no está, por lo tanto la siguiente consulta sería si el dato que estamos buscando es menor al único que hay o mayor. Si fuese menor, entonces B tomaría el valor de C-1, con lo que quedaría en menos 1, si esto fuera verdad. Y si fuera falso, es decir, el dato que estamos buscando es mayor al único que está dentro del vector, entonces A tomaría el valor de C más 1, es decir, 1. Con lo que al regresar el while, en este punto estaríamos preguntando ya sea 0 menor o igual a menos 1 o 1 menor o igual a 0. En cualquiera de los dos casos esto es falso, por lo tanto se sale del ciclo. Entonces, con ese seguimiento de ejecución tendríamos los siguientes resultados. La línea 2 se hizo dos veces. Recuerden que hizo la pregunta, ingresó, y en la siguiente esto dio falso y se salió, pero esto se hizo dos veces. La línea número 3 se hizo una sola vez. La línea 4 también se hizo una sola vez. La línea 5 no se ejecutó, por lo tanto 0. La línea 6 hizo una vez. Y en cambio la línea 7, si esto fuera falso, no se hubiese hecho y se hubiera hecho en cambio la línea 8. O la otra posibilidad es que esto sea verdadero, por lo tanto esta instrucción se hace una vez y consecuentemente la 8 no se hace. En resumen, la 7 y la 8 entre las dos hacen una sola vez, es decir, una de las dos instrucciones se va a ejecutar en cada vuelta del ciclo. Bueno, veamos qué pasaría ahora si el vector tuviese tres elementos. Si tuviera el vector tres elementos, entonces A comienza en 0, B sería 2, entonces la primera vez esto es verdadero, calcula la mitad de los tres, pregunta si el elemento del medio es el que estamos buscando, como no lo es, pregunta si está a la izquierda o a la derecha, es decir, si es menor o mayor. Si fuera verdad, significa que el dato que estamos buscando está a la izquierda del medio de los tres, con lo que queda un solo dato por el lado izquierdo, pero también queda un solo dato al lado derecho. Entonces, ya sea que entre a la línea 7
o la línea 8, en la siguiente consulta esto va a ser verdadero. Como es verdadero, calcula la mitad del único elemento que hay, ya sea el elemento de la izquierda o el de la derecha. Ese elemento no es el que estamos buscando, por lo tanto va a verificar si es menor o mayor. Una vez más, si es menor, haría la línea 7 y si es mayor, la línea 8, con lo que en la siguiente vuelta del ciclo esto nos da falso, y como es falso se sale. En resumen, esta línea se ha ejecutado 3 veces, la línea 3 se hizo apenas 2 veces, esta consulta también 2 veces, las 2 veces fueron falso, y por lo tanto no se hizo la línea 5, la línea 6 se hizo 2 veces, y entre la línea 7 y 8 se hacen también 2 veces, es decir, si esto hace 0, esto hace 2, si aquí entra una vez, aquí una vez, en total 2, o si aquí entra 2 veces, aquí no entra ninguna, y en total entre los dos siguen haciendo 2 instrucciones. Ahora, ¿qué pasaría si el vector tuviese 7 datos? Si el vector tuviese 7 datos, esto sería lo que ocurre. A comienza en 0, B es el 6, entonces A menor o igual a B, es decir, 0 menor o igual a 6. Como es verdadero, calcula la mitad. Recuerden que habían 7 datos. Y la mitad, 0 y 6, es la casilla 3, quedando al lado izquierdo la casilla 0, 1 y 2, 3 datos. Y por la derecha nos quedan las casillas 4, 5 y 6, otros 3 datos. Por lo tanto, si el dato del medio no es el que estamos buscando, entonces tendríamos que ver que queda a la izquierda o a la derecha. Pero recuerden, a la izquierda del elemento central existen 3 datos y a la derecha también hay 3 datos. Por lo tanto, ya sea que si esto es verdad, va a buscar al lado izquierdo donde hay 3, y si es falso, va a buscar al lado derecho donde también hay 3 datos. Entonces, al volver, se convertiría en una búsqueda de 3 datos. Y ya sabemos que con 3 datos la línea 2 se ejecutaba 3 veces. Entonces, si la primera vez que entra esto con 15 datos, esto lo divide entre 2, quedando 3 a 3, en la siguiente vuelta ya tenemos 3 datos. Por lo tanto, si hubiesen 7 datos, la línea 2 se estaría ejecutando 4 veces, una vez más que con 3 datos. La línea 3, por lo tanto, se ejecutaría 3 veces, la línea 4 3 veces, la línea 5 no se ejecuta, la línea 6 haría 3 veces y entre el 7 y el 8 acabarían haciéndose 3 veces. Una vez más, intentamos con otra cantidad. ¿Qué pasaría si el vector tuviera 15 datos? Si el vector tuviera 15 datos, tendríamos empezando en 0 y 14. Como 0 es menor o igual a 14, entraría, y aquí calculamos la mitad de 14, que sería 7. Eso va a dividir el vector con un elemento central, ¿no? el cual no es el que estamos buscando. Por lo tanto, aquí se va a preguntar si es menor o mayor. De ser verdadero, es decir, si el dato que estamos buscando es menor al elemento central, el de la casilla 7, entonces recortará la búsqueda desde la 0 hasta la casilla 6, de 0 a 6, que tiene 7 datos. Y si esto es falso, entonces recortaría la búsqueda desde 8 hasta la casilla 14. Y desde la casilla 8 a la 14 también tenemos 7 datos. Es decir, si va por la izquierda o busca por la derecha, en ambos lados tenemos 7 elementos. Por lo tanto, en la siguiente vuelta del ciclo, esta búsqueda se ha convertido en una búsqueda de 7 elementos. Y ya sabemos que para 7 datos se ejecuta 4 veces. Entonces, si esto se ejecuta 4 veces con 7 elementos, con 15 elementos, entonces se ejecutará esto 5 veces. La primera y la siguiente, que ya tenía solo 7 datos. Entonces, esta línea se ejecuta 5 veces. La línea 3 se ejecuta 4 veces. La línea 4 se va a ejecutar 4 veces. La línea 5 no se hace porque todo el tiempo es falso. La línea 6 4 veces. Y entre la 7 y la 8, independiente de cuántas veces entre a cada lado, se van a ejecutar 4 veces.
Bueno, entonces hemos hecho los cálculos de tiempo para un dato, para 3 datos, para 7 datos y para 15 datos. Con esta información vamos a tratar de deducir el tiempo que tomaría para n datos en general. Para ello lo que vamos a hacer es tomar en cuenta solamente la línea 2 para hacer el cálculo de deducción, que sería como si. Entonces, si para un dato tarda 2, para 3, 3, para 7, 4, para 15, 5, entonces para n tardará un tiempo t. Lo que necesitamos encontrar es la relación entonces entre el dato del tiempo y la cantidad de datos. Y como ustedes pueden notar aquí arriba, estos números son números cercanos a las potencias de 2, ¿no? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 al cubo, 2 a la cuarta. Entonces ya hemos encontrado una relación entre estos dos valores y la relación es la que sigue. Este valor, este número, es igual, como dije, a una potencia de 2. 2 que tiene que ver con el número que tenemos aquí en la línea de tiempo. Entonces n es igual a 2 elevado a la t menos 1, al valor de tiempo menos 1, porque efectivamente estos no son exactamente potencias de 2, sino es 1 menos que las potencias de 2, ¿no? Entonces, para verificar esta fórmula de relación, solo tendríamos que probar con valores de t. Por ejemplo, para un valor de t igual a 2, 2 menos 1 es 1, 2 a la 1 nos da 2, y eso menos 1 nos da 1. Como ven, n igual a 1. Probemos con otro valor, por ejemplo, t igual a 4. Si t es 4, entonces 4 menos 1, 3, 2 al cubo nos da 8, 8 menos 1, 7. Entonces, para un valor de t igual a 4, en base a esta fórmula, n es 7. Como pueden ver, esta fórmula se verifica para todos los valores de t desde 1 en adelante, ¿no? De 2 en adelante. Ahora, esta fórmula no nos sirve así como está, porque lo que nosotros necesitábamos era encontrar el tiempo en función de la cantidad de datos. Lo que tenemos ahora por el momento es la cantidad en función del tiempo. Pero no hay problema. Lo que tenemos que hacer es simplemente despejar la variable t. Para ello lo que vamos a hacer es trabajar con esta ecuación. En principio lo primero que deberíamos hacer es trasladar este valor constante al otro lado de la ecuación para que nos pueda quedar libre t con su respectiva base. Entonces trasladamos al otro lado. Con eso tendríamos 2 elevado a la t menos 1 igual a n, y este número trasladado al otro lado, más 1. Perfecto. Ahora que lo tenemos en esta situación, lo que podríamos hacer es aplicar a ambos lados de la ecuación un logaritmo. Entonces, si aplicamos logaritmo en base 2 a todo el lado izquierdo de la ecuación, logaritmo en base 2 al lado derecho de la ecuación, también para mantener la igualdad. Por lo que quedaría de esta forma, ¿no? Logaritmo en base 2 de 2 elevado a la t menos 1 es igual a logaritmo en base 2 de n más 1. Perfecto. Ahora, ¿para qué aplicamos logaritmos? Bueno, una de las propiedades de los logaritmos es justamente el hecho de que una base elevada a un exponente que forma parte de un logaritmo nos permite al exponente sacar fuera del logaritmo. Entonces, si aplicamos dicha propiedad, vamos a tener lo siguiente. Entonces, el exponente se convierte ahora en un valor que se va a multiplicar por el logaritmo. Entonces, tenemos t menos 1 por el logaritmo de 2 en base 2 igual a lo que teníamos antes, ¿no? Logaritmo en base 2 de n más 1. Ahora, aplicando otra propiedad, el logaritmo de a en base a es igual a 1, entonces todo esto se vuelve 1. Y al ser 1, y el ser el 1 elemento neutro en la multiplicación, entonces en la parte izquierda de la ecuación solamente nos queda t menos 1. Finalmente, para despejar totalmente t, simplemente tendríamos que pasar este monomio al otro lado, aquí restando al otro lado a sumar, por lo tanto nos queda t igual al logaritmo en base 2 de n más 1 más 1. Este es entonces el tiempo que le tomará
a la línea número 2, a esta línea, la número 2, la cantidad de veces que se ejecutaría esto para una cantidad n de datos. Exactamente. Entonces ya sabemos el tiempo que va a tardar la línea 2. Volviendo al cuadro anterior, en el cuadro anterior teníamos los tiempos determinados para ciertas cantidades de datos y hemos determinado en base a esta fórmula que hemos podido encontrar como relación de los valores de t con los valores de n y despejando la variable t, nos queda de que la línea 2, como dijimos antes, el tiempo que tarda para una cantidad de n de datos es el logaritmo de n más 1 en base 2 más 1. Ahora, como se puede ver con los demás datos, la línea 3, 4, 6, 7 y 8, todos ellos tardan uno menos que el tiempo que tarda la línea 2. Eso se puede ver en todo este cuadro de análisis que acabamos de hacer. Por lo tanto, eso puede generalizarse de la siguiente forma, de que estas líneas de instrucción se ejecutan una instrucción menos que la línea 2. Por lo tanto, esto hace el mismo tiempo menos 1. Y eso se va a repetir para la línea 4, la línea 6 y las líneas 7 y 8, que ya sabemos que entre ambas hacen esa cantidad de tiempo. Quedándonos entonces nuestra tabla de conteo de esta forma. Esto lo vamos a trasladar ahora, los valores que acabamos de encontrar, a la tabla de conteo inicial. Entonces, recuerden que aquí teníamos las líneas de instrucción, los tiempos indicados para el mejor caso y ahora en el peor caso. Como recuerdan, en la línea 1 se ejecutó 3 veces, debido a que hay 3 instrucciones. Entonces la línea 2 teníamos este tiempo, la 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9, ¿no? En total tenemos esos tiempos de ejecución. Ahora, estos son los tiempos que le tomaría a cada línea en el peor de los casos. Ahora lo que debemos hacer para calcular el tiempo total del proceso es simplemente hacer una suma. Y lo que vamos a tener aquí es 1, 2, 3, 4, 5 veces el logaritmo en base 2 de n más 1, más 3, 4, 5 instrucciones sueltas. Con lo que los tiempos que nos quedan son los siguientes. El tiempo de la búsqueda binaria en el peor de los casos es 5 veces el logaritmo en base 2 de n más 1 más 5. Lo cual nos muestra lo acelerado que es el algoritmo en hacer su trabajo. Solamente para tomar unos datos de referencia, vamos a hacer unos cálculos rápidos de comprobación. Esto significa que si el vector, por ejemplo, tuviese 1023 datos, imagínense 1023 datos, este algoritmo le va a tomar a 1023 más 1 a 1024, logaritmo de 1024, todos ustedes saben que eso es 10, multiplicado por 5, 50, más 5, 55. Es decir, buscar un elemento que no hay en el vector que contiene 1023 datos, le va a tomar ejecutar apenas 55 instrucciones. 55 instrucciones determinará que X no está en el vector. Tal vez ahí no sea muy sorprendente, pero recuerden, 55 instrucciones en 1023 datos. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el vector tuviese 1.000.000 de datos? Piénsenlo bien, 1.000.000 de datos. Entonces, de acuerdo a este cálculo que hemos hecho, para 1.000.000 de datos, el logaritmo de 1.000.000 en base 2 es aproximadamente, da 19 punto algo, pero digamos que son 20. Entonces, 20 multiplicado por 5 son 100 más 5, 105. Es decir, si el vector tuviese 1.000.000 de datos, un poco más incluso de 1.000.000 de datos, y estamos intentando buscar un elemento dentro de 1.000.000, este algoritmo apenas lograría ejecutar 105 instrucciones. 105 instrucciones en 1.000.000. Hagámoslo más interesante. Si tuviera 2.000.000 de datos, lo único que va a hacer con 2.000.000 de datos, aumentar esto, el logaritmo de 2.000.000 en base 2 es simplemente 21. De hecho, 2.000.000 y más todavía, ¿no? 21. 21 por 5, estamos hablando de 105 instrucciones, más 5 son 10. Es decir, hemos aumentado 2.000.000 de 1.000.000 a 2.000.000
y solamente aumentó el tiempo 5 instrucciones más. ¿Se dan cuenta? Es decir, somos capaces de aumentar el doble de datos y este algoritmo solamente ejecutaría 5 instrucciones más. Es decir, para 4 millones, esto ejecutaría 115 instrucciones. Para 8 millones, este algoritmo ejecutaría 120 instrucciones. Esa es la velocidad de crecimiento del tiempo que le toma a este algoritmo a hacer su trabajo respecto de la cantidad. Perfecto, con esto hemos terminado el análisis de la búsqueda binaria para el peor de los casos. Entonces, bueno, con esto hemos concluido, pero sin embargo en el próximo video vamos a ver cómo sería el comportamiento del algoritmo en este mismo algoritmo de la búsqueda binaria, pero en versión recursiva. Hasta luego.